Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Pelayo. Trabajo actualmente en la preparatoria de San José del Valle de Tlajomulco de Zúñiga, en la cual imparto 3 materias. 2 de ellas son de la TAE de Servicios Turísticos. Me gustaría contarles mi experiencia positiva. Esta experiencia sucedió el semestre pasado en el último tema de la unidad 2, que se llama Características del personal de atención al huésped. Este tema, por ejemplo, está relacionado con la tolerancia a la frustración, trabajo en equipo y algunas técnicas, por ejemplo, de inteligencia emocional para poder trabajar bajo presión. Como introducción al tema, los alumnos habían llevado una tarea previa donde habían investigado los perfiles que solicitaba, por ejemplo, un empleador para contratar a una recamarista, a una persona de recepción y también a una persona de botones. Una vez que revisamos, por ejemplo, la introducción, vimos como primer tema si era necesario contar, por ejemplo, con habilidades socioemocionales para trabajar frente al huésped, donde cada alumno, por ejemplo, tuvo oportunidad de participar con su percepción sobre el tema. Como acto seguido, pues revisamos un poquito lo que era el desarrollo y durante este desarrollo yo les pedí que con la tarea que habían llevado previamente y revisaran y señalaran, por ejemplo, con un marcador si habían encontrado habilidades socioemocionales que habían requerido, por ejemplo, en los perfiles que ellos llevaban de tarea. Posterior a ello contestaron una pregunta si el empleador, por ejemplo, consideraba los aspectos, las habilidades, socioemocionales para contratar al personal de atención al huésped. Posteriormente revisamos lo que son técnicas de frustración, técnicas de manejo de la frustración, técnicas, por ejemplo, para poder trabajar en equipo y algunas técnicas de inteligencia emocional para poder trabajar bajo presión. Posteriormente a haber terminado de revisar estos temas, los alumnos se dividieron, por ejemplo, para realizar un debate. En este debate nosotros revisábamos qué tan necesario, por ejemplo, era contar con habilidades socioemocionales previas y qué tanto, por ejemplo, el empleador nos tenía que formar en ellas para poder trabajar efectivamente frente al huésped. Una vez que concluimos el debate, pues fue una dinámica, la verdad, muy interesante, tanto para mí como para los alumnos. De verdad lo sentí que se sintieron escuchados, participaron activamente y me permitió, por ejemplo, conocer cuáles eran sus puntos de vista para trabajar frente al huésped y también la opinión en parte en general que tenían sobre la materia, ya que la materia es de recepción de hotelería y esta unidad, por ejemplo, ese tema iba a dar paso a trabajar la unidad 3, que era totalmente del área de recepción. Entonces, ahora sí que nos sentimos muy cómodos todos con ese tema, fue muy agradable. Posterior a realizar, por ejemplo, el debate, llevamos a cabo lo que fue la realización de un crucigrama, solamente que lo contestaron en 2 equipos. Cada equipo era, por ejemplo, de 11 integrantes, tuvimos 2 equipos por todo el grupo y pues era muy interesante ver cómo los alumnos pues tomaban sus cuadernos, revisaban notas y demás, pero pues querían ser los primeros en completar el crucigrama. Los vi también a ellos muy motivados y eso pues me dio mucha alegría el haber contado, por ejemplo, con una planeación que les había sido de su agrado y como cierre de ese día, ese tema, lo cerramos con un pictograma, donde por ejemplo yo les mostré un pictograma y ellos realizaron una historia y bueno, como conclusión nos dimos cuenta que de la misma situación pues cada quien tenemos definitivamente diferentes versiones y fue una parte pues muy enriquecedora porque tal cual así como ese pictograma nos había mostrado cómo de una misma historia todos hacíamos varias versiones, en la vida real sucede, por ejemplo, cuando trabajamos frente al huésped, una situación cada quien la vemos de diferente manera y pues tenemos diferentes opiniones y ahí es donde pueden de repente surgir inconvenientes. Fue en lo personal un tema que me agradó bastante. La planeación de verdad fue increíble. No esperaba esa respuesta tan bonita por parte de los alumnos y me agradó, por ejemplo, haber encontrado algo que les hacía sentir bien y que, por ejemplo, los había visto tan motivados a participar y demás. Y también pues aparte ese tema me sirvió para que fuera mi evaluación como docente, entonces me sentí realmente confiada de que los alumnos se habían llevado un recuerdo bonito y yo también de esta evaluación. Y bueno, en otra parte mi experiencia negativa sucedió también en esta misma materia, recepción en hotelería. Sucedió en un tema que también de la unidad 2 que se llama organigramas hoteleros. Este tema es, por ejemplo, el introductorio a la unidad, es el primer tema. Y este tema, por ejemplo, pues había tenido una planeación también muy dinámica desde mi punto de vista, sin embargo los alumnos no lo consideraron así. Como introducción al tema, ellos habían llevado, por ejemplo, lo que era la definición de un organigrama y un organigrama simple.
Entonces cuando llegamos al salón empezamos a trabajar y pues a mí se me ocurrió ponerles de ejemplo cómo era por ejemplo el organigrama de su familia, ¿no? Queriendo resaltar por ejemplo que tal vez de repente pues el papá o la mamá eran los jefes y ellos seguían en siguiente jerarquía y demás, pero mi sorpresa fue por ejemplo que me dijeron que no obedecían por ejemplo a sus padres, que para ellos no era como una línea de mando, por ejemplo, y que pues básicamente ellos hacían lo que querían. Desde ahí me sentí un poco incómoda, no sabía ya cómo dirigir la clase. Empecé a notar que me pidieron permiso para ir al baño, entonces salió uno, salió otro. Al momento que me quedé de 22 alumnos, me quedé con alrededor de 12 alumnos en clase. Entonces me llamó mucho la atención, me incomodé bastante. Entonces el primer alumno que había salido y que no era por ejemplo la primera vez que le notaba yo que se iba de mi clase, recogí por ejemplo su material, ya que al momento que nombró lista todos habían llegado menos él. Recojo su material y lo llevé a la dirección, donde por ejemplo yo pues levanté un reporte de que constantemente se salía de mis clases y pues estaba motivando a que tus alumnos generaran pues la misma falta de respeto hacia el profesor. Posteriormente pues los alumnos en verdad estaban molestos y me comentaron que mis clases les parecían muy aburridas, y pues esta parte me hizo a mí redefinir totalmente la planeación, buscar por ejemplo cómo desarrollar el tema, cómo hacerlo agradable, ya que por ejemplo en ese mismo día como parte de las dinámicas yo les había explicado un poco lo que era el organigrama por ejemplo de una cabaña, el organigrama por ejemplo de un hotel de ciudad y demás, y las actividades estaban enfocadas en que ellos rellenaran digamos partes que hacían falta, pero definitivamente fue una clase que nos agobiamos mucho todos, ¿no? Tanto el profesor como los alumnos. Y bueno, estas son mis experiencias, tanto positivas como negativas, y espero sus comentarios. Gracias.